Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Ichiro patrocina esta reacción, nos trae a Hagane con Tenkagoken en el CEP Shinjuku, en Tokio, 25 de diciembre de 2025. Como siempre, y como en la formación últimamente, David, pues tenemos a la batería a Yuna, a Sí, Sayaka al bajo, a Sakura, a a la la guitarra guitarra. y a la voz a Nagi. Anda. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Buenísimo, buenísimo. Ahora le doy un poquito para atrás, pero Madre en mía. algún lado tengo que ir parando. Brutal. Me gusta mucho esta pantalla dividida en cuatro permanente, A mí porque también, porque puedes mirar a la que quieras. efectivamente, efectivamente. Bueno, a Yuna la vemos siempre de fondo ahí mientras canta Nagi, pero que sí, porque claro, ya que son cuatro ahora, ya no son cinco, pues tenemos la oportunidad de hacer cosas como esta. Pues muy bien, bueno, a ver, Hagan es una banda que bueno, se mueve ahí entre el power metal, el heavy, más power metal que heavy clásico. Tiene una estética muy marcada, como vemos, y fuerza, técnica, brillo, espíritu ahí, Sí, épico, energía. Y bueno, ya el título juega con la imagen de eso, del combate, del honor, del metal afilado. Así que bueno, me gusta, ¿no? Aquí en el CEP Shinjuku es un directo puro, ¿no? Escenario grande y una canción diseñada para demostrar pegada, precisión, carácter. La letra es... Sí, se mueve en un imaginario de oscuridad, de acero, de voluntad, de lucha interior, usando la espada como símbolo de determinación y de poder sí, personal. A ver, em, más bien habla más que de una batalla, sino de levantarse dentro del caos, quitarse las dudas de encima, avanzar, ¿no? Con identidad propia, yo creo que va de eso. Y la música refuerza esa idea, ¿no? Es decir, tiene velocidad, tiene riffs agresivos, sensación épica constante y todo suena como su- suena brutal. brutal. Suena brutal, ¿no? Brutal. Sí, 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 sí. Así que bueno, venga, vamos a ir un poquito para atrás y seguimos y a disfrutar.
Me encanta la energía de Yuna. Es que Oye, es increíble. estos redobles eran muy Maiden, ¿eh? Sí. Vaya solaco que se acaba de marcar aquí nuestra amiga. Y bueno, hay una cosa curiosa de esta canción. Y es precisamente el título cuando son ellas cuatro, ahora en vez de cinco. Porque, claro, es que resulta que Tengagoken significa literalmente las cinco mejores espadas del mundo. Claro, Ujú. Y ahora son cuatro. y ahora son cuatro. Pero la canción no se puede cambiar, ¿no? A menos que le cambien la letra ahí para la ocasión y digan las cuatro mejores. Bueno, Pero bueno, bueno, pero se entiende, ¿no? Es sí. decir, y bueno, nunca se sabe si en algún momento pueden incorporar a otra guitarrista más, ¿vale? Puede ocurrir. De hecho, Bueno, de hecho Sakura en el solo que se ha hecho ha metido ahí un efecto ahí de como guitarra doble, sí. de guitarra doble, Sí. efectivamente. De Así hecho, por que, ejemplo, está circulando un rumor ahora en Nemófila de que va a hacer la gira con otra guitarrista más, ¿vale? Creo que se llama Kai. Y de momento está ahí de apoyo, pero oye, si la cosa funciona y en la gira va estupendamente, lo mismo se plantean dejarla de manera definitiva, ¿no? oficial, claro. Y vuelven otra vez a ser A ser cinco, ¿no? el mismo número que eran antes. Así que nunca se sabe, ¿no? Bueno, retomando un poquito, ¿no? La banda, mm, la actuación es muy compacta, ¿vale? Es decir, no solamente velocidad por velocidad, sino que construye muy bien la tensión, la epicidad, la, el control técnico. Hagane siempre suena em, las guitarras muy afiladas, muy agresivas, con una mezcla clara entre el metal clásico, el power metal, la melodía japonesa, el virtuosismo moderno. Cada instrumento ocupa su sitio sin Sí, embarrar la canción, ¿vale? Se van dejando espacio, em, tienen una sensación, es decir, la banda suena como muy potente, ¿vale? Todo el tiempo empujando hacia adelante. Además, con una limpieza que permite disfrutar de todos los detalles, ¿vale? Porque puedes escuchar perfectamente el bajo, la batería, la guitarra, la voz, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Em, Nagi, por ejemplo, aporta, em, pues, ¿cómo diría? La forma de cantar tiene un papel complicado, ¿no? Porque esta canción debe sonar poderosa, pero sin perder limpieza. Es un ujú, tema de power metal muy rápido, cargado de guitarra, de batería, y la voz necesita imponerse a esa mezcla de musical, ¿no? Que proponen sus compañeras, pero sin volverse estridente. Así que su técnica vocal se basa en una emisión muy clara, muy bien proyectada, con un ataque bastante firme en las frases. Yo siempre he dicho que desde que esta cantante llegó al grupo, digo, ha sido un acierto total. Tiene muy sí. buena colocación de voz y así que perfecto, es muy firme cantando. Bueno, después de la pausa volvemos y ya hablamos de los músicos. Bueno, pero Nagui está increíble. Impresionante. Venga, seguimos.
bien, me ha hecho gracia para el cambio de tonalidad. Discretamente ha colocado la cejilla en Sakura. ¿Ves? Puesta la cejilla en el primer traste. Sí, Así, y mientras estaban. A ver si por aquí estaba el momento. Aquí, aquí. En este momento estaba ella ahí poniendo la cejilla. Aprovecho el momento, bien, bien, sin claro. inferir en el sonido. Perfecto, muy bien. Bueno, pues Sakura, ¿no? Buf, impresionante. Vaya guitarrista, ¿eh? Qué rápida, qué precisión, qué sentido melódico tiene. Mm, las líneas que mezclaban ahí la agresividad con brillo, sin caer en el ruido innecesario, es una su presencia escénica, además, tiene ese punto de guitarrista líder que no solamente Sí, sostiene la canción, sino que, como dice la canción, ¿no? Se convierte en una espada en movimiento, en tensión constante. Qué bien, qué limpia toca, magnífico, súper rápido. Es de un solo de los mejorcitos que le he escuchado en cuanto a perfección técnica tocándola. Sayaka el bajo, ¿no? Bueno, ese bajo que te mola a ti es un bajo sí, headless, así un bajo sin sí, sí, que me gusta, sí. descabezado. Bueno, pues eso, aporta músculo, aporta profundidad a una canción que necesita velocidad, pero que también necesita suelo. Su bajo lo que hace es, mm, sirve de empuje de la batería, refuerza los riffs y hace que la mezcla quede como más densa, ¿vale? No, su función aquí no era sobresalir, sino que la canción no se vuelva demasiado fina, ¿vale? Por ejecución de la guitarra, sino que necesitaba traer peso, traer cuerpo y traer maquinaria pesada aquí con el bajo. Sí. Y Yuna, bueno, fuerza física de la naturaleza, ¿vale? Es increíble. Sí, sí, sí. Además estaba ahí mirándola un rato Mm, y es que no para. No para, no para. Intensidad muy alta, precisión brutal. Ese podría ser, era- parece un lema, ¿verdad? Sí, Yuna, Yuna, precisión muy alta y precisión brutal. Intensidad muy alta, precisión brutal. Bueno, te lo tatúas aquí, ¿eh? ahí, sí, 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 efectivamente, ¿no? Es decir, la marca registrada técnicamente destaca por la velocidad, ¿no? Pero también por la pegada, porque le pega muy fuerte, pero con control. A mí es que me gusta porque como es tan dinámica, tiene tanto Claro, contenido. claro, Es decir, es que gesticula mucho. claro, no No es solamente, como Haruna, por ejemplo, que economiza y no la ve. Hombre, cuando ya toca algo, pero hace lo claro, mínimo. porque no solamente está en sentir en el oído el golpe fuerte, sino es que si tú ves el brazo prepararse y darle, es que lo sientes, es cinematográfico, ¿sabes? Te da como más vidilla. A mí me gusta Sí, 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 sí. ese tipo de baterías, me molan un montón, ¿no? Era algo muy de los 80 que se ha ido perdiendo. O sea, los baterías se han vuelto muy técnicos, muy economizando el esfuerzo, ¿vale? Pero esas baterías que de Bueno, a pronto. Yuna o a Eloy Casagrande, que también es Ujú. una fuerza de la naturaleza y es también muy, gesticula mucho, Sí, sí, sí. aporrea mucho Buah, me hizo mucha gracia los toms el ahí vídeo del con... estepario con Yuna que decía es de Final Boss. Así que Además, nada, de verdad, ¿eh? Yuna, un control del doble bombo brutal, una capacidad para sostener un tema exigente sin perder la claridad. Su batería no solamente acompaña, empuja, corta, acelera, da sensación de batalla permanente y hace que el tema funcione súper bien en directo. Bueno, pues brutal. Muchas gracias, Ichiro, por traernos a Sí. Hagane. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros
miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.